En cuanto a las recomendaciones para su puesta en práctica, como comentábamos, lo hemos dividido en dos partes: recomendaciones en cuanto a organización de la fábrica y recomendaciones en cuanto a sistemas informáticos, que son importantes en casi todos los métodos y este no es una excepción. En cuanto a las recomendaciones respecto a la organización, debemos de tener en cuenta que debemos de contar con personal formado liderando dentro de la empresa. Es fundamental disponer de una oficina técnica de producción o de planificación compuesta por personal motivado para un cambio organizativo ad hoc, dispuesto a trabajar duro y a recabar toda la información necesaria para introducirla en el sistema informático. Es fundamental la formación de dicho equipo y, por supuesto, la motivación, y muy conveniente contar con apoyo externo con experiencia en la implantación de estos sistemas para que la implantación sea un éxito. Nada sale más caro que un proyecto que está condenado al fracaso. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que habrá una importante inversión en infraestructura. Es importante tener claro que tendremos grandes requerimientos en equipos informáticos para la gestión de todas las operaciones y equipos portátiles, PCs, tabletas, smartphones, entre otras cosas para el control a tiempo real de las líneas de producción y especialmente en aquellas que son o pueden ser cuellos de botella. En tercer lugar, tendremos que tener en cuenta que hay que hacer una recopilación de la información. La clave del sistema no son los equipos informáticos, que tan solo son un coste, a lo mejor importante, pero un coste. Muchos proyectos fracasan porque la propiedad cree que la clave es la adquisición de la tecnología, los equipos informáticos, incluso el software. La clave es la recopilación de la información válida y bien estructurada y su introducción correcta en el sistema, así como que el sistema esté bien configurado y el personal bien formado para su utilización. Dicha información debe ser exhaustiva en cuanto a listas de materiales, o lo que en algunos países llamáis recetas, ya que debemos de asegurar el suministro al cuello de botella, por lo tanto nada puede faltar, todo ha de estar bien en la receta. También es conveniente recabar asesoramiento en métodos y tiempos para el control y mejora de los cuellos de botella, así como otros instrumentos que nosotros solemos usar para elevar las capacidades del cuello de botella y con ello elevar las capacidades de toda la empresa. Para todo ello recomendamos disponer, como decíamos antes, de asesoramiento experto con experiencia, ya que la implantación no solo requiere de experiencia, sino además requiere de un cambio importante de paradigmas, tanto en la propiedad como en la dirección como en el personal de la empresa. También tenemos que tener en cuenta que tendremos que llevar a cabo un aumento de la capacidad en los cuellos de botella. Los cuellos de botella, por tenerlos controlados, no aumentan. Además, hay que hacer cosas. Una vez que el sistema está funcionando y detectados los cuellos de botella actuales o posibles, hay que elevar sus capacidades, aplicando técnicas de ingeniería de organización. Algunas de ellas, las que nosotros solemos usar, son una parte de las herramientas del sistema Lean, ¿no? Como el sistema de cambio rápido de herramientas SMET o la metodología de las 5 S, así como aplicación de sistemas de mejora de métodos y tiempos, o incluso ajuste del lote económico de fabricación al cuello de botella en lugar de considerar todas las máquinas para el cálculo de ese coste de lanzamiento. No, calculamos solo el coste de lanzamiento del cuello de botella, que es el que al final más nos importa. O, por ejemplo, la ordenación y la secuenciación de las órdenes de producción de los cuellos de botella en base a la reducción, intentar reducir los setups, las puestas a punto. A veces sabéis que hay 5 operaciones que se hacen en cierta máquina y que si las concatenamos adecuadamente, los tiempos de preparación o templado son menores. Tenemos que tener en cuenta esto, pero solo en los cuellos de botella, así como herramientas para la mejora de la calidad y un largo etcétera, que son instrumentos que usamos para aumentar la capacidad de los cuellos de botella y por lo tanto de toda la empresa, y aumentar el rendimiento, beneficio o utilidad, como llamáis en Latinoamérica, de la empresa. Tenemos que tener también en cuenta la compatibilidad con otros sistemas. Es importante no perder de vista que el sistema TOC puede convivir y apoyarse con otros sistemas de organización con los que es compatible, como de toda la familia MRP, por ejemplo, pues el MRP3, el planificador secuenciador, también conocido como APS, o las herramientas Lean, o las herramientas de mejora y gestión de la calidad, así como los sistemas clásicos de cálculo de lote óptimo de compra o de fabricación. Habitualmente la gestión de materiales se suele llevar a cabo con un MRP1 y para la lotificación en el cuello de botella se puede utilizar simplemente un EPQ, un sistema de optimización de lote de fabricación.
También es bueno tener en cuenta que se pueden utilizar distintos sistemas en distintas áreas problemáticas de la empresa, así como a veces por familias de productos o por secciones o por divisiones de la empresa. En nuestra experiencia nos dice que TOC es una herramienta que utilizamos casi siempre en casi todas las empresas, aunque solo sea en una parte del proceso productivo o del producto de la empresa. En la segunda parte de este módulo o de este capítulo veremos los requerimientos informáticos que tenemos que tener en cuenta a la hora de decidir la implantación de este sistema. Para el sistema TOC, como comentábamos, la informatización es fundamental, por lo que te vamos a dar algunos consejos en esta parte. Debemos de tener en cuenta, en primer lugar, la elección del sistema ERP. Generalmente los ERP, los softwares de gestión empresarial, incorporan todos un MRP para la gestión de producción. Hay que tener muy en cuenta que suelen incorporar un MRP1 y algunos un MRP2, pero que no siempre está bien resuelto o bien implantado. La implantación de un ERP en producción es la parte más compleja de toda la implantación, por lo que recomendamos iniciar el análisis por esta área, por el área de producción, ya que la contabilidad y la gestión comercial suele ser muy parecida en todos los sistemas, en todas las empresas y en todos los países. Generalmente la contabilidad suele regularse a través de las NIC, normas internacionales contables, es igual en todos los países y todos los softwares cumplen con la norma. Y desde el punto de vista de gestión comercial, aparte de las manías que cada uno pueda llegar a tener, casi todos o todos incorporan un CRM y un módulo de gestión de pedidos o gestión comercial, de forma que ahí poco secreto hay. Sin embargo, sí que hay grandes variaciones en la parte de producción, que en una empresa manufacturera al final es la parte que más valor añade a su trabajo, que más valor añade al producto que se fabrica. Por lo tanto, antes de iniciar la selección de un ERP es fundamental tener en cuenta los módulos necesarios para la implantación en producción. Y tenemos que tener en cuenta, en el caso de querer este sistema, que necesitamos un nivel de implantación de MRP elevado. El más conveniente, bajo la filosofía TOC, es un MRP3 o un secuenciador planificador, un APS. Lo que ocurre es que en este caso dicha secuencia, dicho orden de trabajo lo establecerá el cuello de botella en lugar de tener en cuenta las limitaciones o las capacidades de todas las máquinas a la vez. De forma que simplificamos muchísimo el sistema, gracias a TOC simplificamos muchísimo el cálculo del APS o del planificador secuenciador. También es conveniente tener un software específico para trabajar con este sistema. En la actualidad no hay muchos fabricantes que suministren un software que se dedique en exclusiva a este sistema. Nosotros conocemos el Onyx DBR, de Onyxsoft DBR, no conocemos ningún otro, aparte de Odoo ERP, el software de código libre del que luego hablaremos, que junto con una herramienta que se llama Freple nos permite tener un MRP3, un planificador secuenciador sin ningún coste. Bien, para la selección de este software debemos de tener en cuenta que el sistema a implantar es un MRP3 o un APS, es decir, un planificador secuenciador, algo similar al Preactor de Siemens o al Freple con Odoo. Deberemos tener en cuenta el número de licencias necesarias. Normalmente se consideran las del personal de oficinas. Ocurre muchas veces que una empresa fabricante que tiene un software de gestión decide comprar un nuevo ERP y cuando le preguntan, para producción también, y cuando le pregunta el fabricante del software cuántas licencias tienes o quieres, piensa en las 15 que tiene en la actualidad para contabilidad y administración. Error importante. Normalmente cuando implantamos en producción las licencias se suelen triplicar, ya que necesitamos una licencia por cada como mínimo punto de control, que puede ser cada sección, cada máquina o cada operario, además de las adicionales para la parte de administración y contabilidad. Este punto afectará muchísimo los costes de compra y de mantenimiento y es importante disponer de este dato para tomar la decisión, ya que puede duplicar o triplicar los costes de adquisición del software. Hay que tener en cuenta el coste de compra de todas estas licencias y el coste asociado al mantenimiento anual, que generalmente no se tiene en cuenta en el momento de la compra. Este coste de mantenimiento anual suele oscilar, dependiendo de fabricantes, de entre un 15 y un 25% del coste de la compra. Es decir, cada año nos venimos a gastar entre un 15 y un 25% de ese coste inicial de compra. Es elevado. Tener en cuenta también los costes de formación de personal y el acompañamiento que normalmente es necesario en este tipo de implantaciones. Es conveniente contar con ayuda de personal experto con experiencia en estas implantaciones y dicho coste de apoyo a la implantación o de ayuda funcional a la implantación de un ERP suele oscilar entre un 30 y un 50% de los costes de compra de licencias y equipos.
También debemos de considerar, además del software propietario, el que tiene un coste del que hemos estado hablando hasta ahora, aquellos softwares de licencia libre o de código abierto que no tienen costes de compra ni costes de mantenimiento y que son mucho más asumibles y asequibles para las medianas y pequeñas empresas. En segundo lugar, debemos de seleccionar el módulo de MRP, ese planificador secuenciador que necesitamos, dado que la sincronización de todas las operaciones y de todos los materiales con los cuellos de botella es fundamental en este sistema. Requerimos un paquete de software MRP3. Por ello necesitamos un planificador secuenciador de la producción, como decíamos, tipo SIMATIC IT Preactor o tipo FREPLE en el caso de que optemos por una solución de software libre o de código abierto que se integra con Odoo ERP. Y este no tiene costes de licencia y por lo tanto no tiene costes de mantenimiento. Podemos actuar sobre ese código conforme lo requiramos, ya que está abierto. El software no está compilado, no debemos ir al fabricante a que nos haga las cosas, sino que las podemos hacer donde queramos con nuestros medios porque el software está abierto, no está compilado. En tercer lugar, necesitamos casi seguro asesoramiento en la implantación. Generalmente las compañías que se dedican a la distribución de los softwares ERP suelen tener una clara orientación a la informática. Son normalmente buenos programadores, dominan los medios de hardware, de software, pero carecen de experiencia en la implantación de las áreas funcionales, de las áreas de gestión de la empresa, especialmente de las áreas de producción de la empresa. Un proyecto de implantación de un TOC, desde luego, no es un proyecto de informática, es un proyecto de ingeniería de organización, por lo que es fundamental contar con personal experto en este ámbito. La informática es una herramienta fundamental en este tipo de proyectos, pero la experiencia nos dice que no es la parte más crítica. La parte más crítica es muchas veces el conocimiento, esta experiencia de saber hacer y de entender, y también una visión externa a la empresa. Normalmente en la empresa nos encontramos con que todo el mundo está acostumbrado a hacer las cosas como los ha hecho siempre. Y comentábamos en otro curso que tenemos clientes que empezaron siendo 4 personas en el taller con 2 máquinas y que hoy en día son 100 personas en el taller con 50 máquinas y piensan igual y funcionan igual y hacen las cosas de la misma forma, y a veces se preguntan ¿y por qué ahora ya no me sale bien? No te sale bien porque tu entorno ha cambiado, tú has cambiado y no eres capaz de ver que ese cambio afecta también a tu sistema de organización y debes de cambiarlo. Y en cuarto lugar, debemos de tener en cuenta también el hardware, que también vale dinero y es una decisión importante que hay que tomar. Una vez definido lo más importante, que era el software, el cerebro del equipo, deberemos de plantearnos cuál es la mejor opción en cuanto a costes y funcionalidad de las dos posibles hoy en día. Una es la instalación on-premise o en local, es decir, un servidor en propiedad, lo tradicional, lo de siempre. En fábrica tenemos un servidor conectado a una red que suministra la información a todas las máquinas, lo tenemos físicamente allí, lo mantenemos, lo cuidamos y lo renovamos nosotros. Y la otra opción es una instalación en la nube, lo que se llama SaaS, que es un equipo sin propiedad, para lo cual sí que necesitaremos una buena banda ancha de comunicaciones, que además debe de ser muy estable si queremos monitorear la producción. Ya casi todos los sistemas se suministran hoy en día con la información vía navegadores web, lo que nos permite no tener que comprar los costosos equipos servidores que tenemos que mantener y adecuar en el tiempo. El coste es un alquiler, cuyo único inconveniente se produce si tenemos tensiones de tesorería, por ejemplo, y no pagamos una cuota, ya que nos invalidaría para poder trabajar y no podríamos gestionar nuestra planta de producción, ni facturar, ni contabilizar. Es el único inconveniente que tiene. Definir los equipos de los departamentos de gestión también hay que definirlos, pero generalmente, como os comentaba, como todo funciona a través de navegadores web y no se hace cálculo en local, prácticamente los equipos que tendremos, a muy obsoletos y viejos que sean, nos van a normalmente servir en todas las modalidades. Muy importante es definir los medios de captación de datos en planta, ya que serán muchos los operarios y operaciones que estarán monitoreadas a tiempo real para detectar el cuello de botella cuando se produce, cuando vaya a producirse. Y este medio es importante tenerlo en cuenta. Podemos usar, como nuestros clientes alemanes, softwares PC industriales que valen $2.000, $3.000 cada uno y tener 100, como en algún caso tenemos, ¿no? Son muy caros. También podemos utilizar tabletas industriales que son bastante caras, aunque no tanto, o incluso muchos clientes, sobre todo latinoamericanos, tenemos tabletas normales con fundas industriales, o incluso en procesos donde hay 100 y pico personas monitoreadas, smartphones de bajo coste, que de alguna manera incluso tenemos repuestos, de forma que a medida que se van rompiendo se van renovando y el coste es súper bajo comparado con PCs industriales. Pero debemos de tener en cuenta cómo lo vamos a hacer y cómo vamos a elegir el software, porque en este caso debe de ser un software multiplataforma que debemos de poderlo gestionar desde un smartphone o desde una tablet. Hay softwares que no lo permiten y requieren de un PC. Un PC en una planta industrial suele estropearse si no es un PC industrial, que es mucho más caro.
Deberemos también tener en cuenta, pues, como siempre, los sistemas de gestión de impresión de etiquetas, de impresión de formularios, que normalmente no suele ser un gran coste hoy en día. En el próximo capítulo, en el último capítulo, haremos un breve resumen de este método que es bastante complejo, como habéis podido ver.